Hoy vamos a hablar de una doctrina muy hermosa que toca Santiago aquí en nuestro capítulo 1, su libro. El versículo 18 de Santiago 1 que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este es el texto que vamos a considerar en esta mañana. Muy buenos días a todos ustedes, amados hermanos. Bueno, pues es la gloriosa doctrina de la regeneración. Es una doctrina muy hermosa. Es hablar del nuevo nacimiento, otra manera de decirlo, el nuevo nacimiento. Es hablar del milagro de milagros. Para que este milagro suceda, pues se requiere la voluntad de Dios, nada más, la voluntad de Dios. Sin embargo, para que cualquier persona que quiera llegar al cielo, quiera un día entrar a la presencia de Dios, es ineludible que nazca de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios, ni podrás entrar a él. Necesitas nacer otra vez. De esto vamos a hablar en esta mañana, del milagro de milagros. Alguien dijo que Dios ejerce más poder para traer a un pecador a la vida espiritual que el poder que Dios usó para construir todo el universo. Y bueno, es de entenderse. La razón es que para hacer la creación Dios no encontró ningún obstáculo. Y para hacer nacer un hombre, para traer a un alma al nuevo nacimiento, se interpone el pecado. El pecado es una cosa tan atractiva, tan seductora, tan adictiva, que es muy difícil sacar a una persona de allí, de ese estilo de vida. Y mientras más pronto suceda este milagro, mejor. Jonathan Edwards, este gran predicador, que les equivocadamente les empezaba a comentar, ¿verdad? Pensando que lo que iba a comentar eran palabras de él, no eran Matthew Henry. Pero Jonathan Edwards en esta ocasión sí fue él el que dijo esto. Si te has de entregar al Señor, él dijo, hazlo lo más pronto posible. Hazlo cuando seas joven. Porque mientras más tiempo pase, más te acostumbrarás al pecado y más difícil te será abandonarlo. ¿Tendría razón Jonathan Edwards? Yo creo que sí. Mira aquel anciano que se acostumbró a creer de tal manera las cosas y que abrazó esa manera de pensar y ese estilo de vida religioso y pecaminoso, y cada vez le va a costar más y más aflojar esa manera, soltar esa manera de pensar y de vivir. El pecado es muy adictivo. Entonces se requiere un despliegue portentoso de la gracia de Dios para que una persona nazca de nuevo. La palabra nacer, aquí en nuestras Biblias, es la traducción de un término del idioma original del Nuevo Testamento que significa literalmente darnos vida. Esto se refiere a la gracia de la regeneración por la cual somos adoptados en la familia de Dios, dice la Biblia de Ginebra. Esto se refiere a la gracia de la regeneración
por la cual somos adoptados en la familia de Dios. Para que alguien llegue a la presencia de Dios un día, para que alguien llegue al cielo, necesita ser adoptado en la familia de Dios. Entrar a la familia de Dios. Y esto solamente por el gran milagro de la regeneración, que haga Dios de la regeneración. El texto dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos criaturas, para que seamos primicias de sus criaturas. El pasaje de inicio a mí me sugiere que estábamos muertos espiritualmente, porque así lo indica el pasaje, nos hizo nacer. Si nos tuvo que regenerar, si tuvo que darnos vida otra vez, es que estábamos muertos. Y de eso habla el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Él les dice más, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros, dice el versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos muertos, es decir, no teníamos vida, estábamos totalmente sin luz, sin Dios, sin esperanza, sin salvación. El versículo 5 lo dice más claro todavía, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire usted la realidad nuestra antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Dios. ¿Y qué hicimos para poder librarnos de esa muerte? ¿Qué hicimos para poder cobrar vida? Pues lo mismo de un nuevo ser que llega a la vida, lo mismo que hace un bebé para nacer, que puede hacer un bebé para concebirse, crecer en el vientre de su madre y a los 9 meses nacer. No hace nada. Es el resultado de la decisión de sus padres, que en amor se unieron un día, y como fruto de ese amor vino un bebé. Pero uno no puede hacer nada. Uno no hizo nada para nacer, para concebirse, llegar a la existencia. Somos el resultado de un tremendo milagro, aún en el aspecto físico. No es posible explicar bien a bien cómo es que esto sucede, dónde empieza la vida, cómo se da la vida, el alma, cómo es que empieza a fusionarse con el cuerpo, la mente, el espíritu, el cuerpo físico, el cerebro, sus neuronas, las células de todo el cuerpo. ¿Cómo es que empieza eso a darse? Bueno, eso comienza con la unión de dos partes, ¿verdad? De un varón y una mujer, que da este milagro tremendo de la vida. Y si eso no se puede explicar, mucho menos podremos explicar el milagro de la vida espiritual, cómo esto llega a suceder. Esto no lo entendemos, pero lo aceptamos porque así lo dice la palabra de Dios, y lo vemos en la palabra de Dios. El Señor es el que nos dio vida a los que ya tenemos vida. Ahora hay un montón de gente que no tiene vida. Son como zombies, ¿verdad? Andan caminando de un lugar para otro, hablan, se mueven, trabajan, comen, duermen, despiertan,
pero vida espiritual no tienen porque no han experimentado todavía el milagro del nacer de nuevo, de la regeneración, del nuevo nacimiento. El texto que estamos considerando en esta mañana sugiere 4 divisiones. Son 4 pensamientos que hay en el texto, por lo menos son los que yo encuentro. Los que son eruditos tal vez encuentren muchos más. Yo encontré 4. En primer lugar, nuestro nuevo nacimiento es la expresión, como dice MacArthur, es la expresión activa de la voluntad de Dios. Ese es nuestro nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento es la expresión activa de la voluntad de Dios. En segundo lugar, quien hizo el milagro es Dios. Dios hizo el milagro de hacernos nacer de nuevo, es decir, de darnos vida. ¿En qué momento? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué usó para que esto se diera? ¿Cómo se realizó este milagro en nosotros? No lo sabemos. Eso no lo podemos entender, pero lo hizo. El tercer pensamiento es que el nuevo nacimiento vino por la instrumentalidad de la predicación del Evangelio. Es así como llegamos a nacer de nuevo, por la palabra de verdad, la predicación de la palabra de Dios. Así llega la fe por el oír la palabra de Dios. Y también así llega el nuevo nacimiento. Se nos tiene que predicar la palabra de Dios. Queremos que alguien nazca de nuevo, debemos predicarle el Evangelio, la palabra de Dios. Así como Dios decidió soberanamente que sucediera el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, también soberanamente estipuló el medio para que éste sucediera, por el cual sucedería este milagro, la predicación de la palabra de Dios. En cuarto lugar, el propósito de Dios al darnos esta nueva vida, al darnos vida, que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, comenzando, nuestro nuevo nacimiento es la expresión activa de la voluntad de Dios. Aquellos que Dios eligió para salvación, los ha de hacer nacer de nuevo. Esto va a suceder, hermanos. Hay personas, yo sé que hay algunos que me están escuchando que tal vez no tienen idea de qué estoy hablando, porque no ha sucedido en ellos este milagro. No nacemos siendo hijos de Dios. Tenemos que ser puestos en la familia de Dios, porque no nacemos siendo hijos de Dios. Ya vimos en Efesios 2 que nacimos siendo hijos de ira. Nacimos con el puño cerrado, así puesto contra Dios, odiando a Dios, detestando su persona y su palabra. Pero Dios, a algunos de nosotros, nos dio la bendición de ser atraídos por su amor. Y un día el Espíritu de Dios usó la palabra predicada en nuestra mente, en nuestro corazón, y Dios hizo el milagro de darnos la nueva vida. Y aquí estamos amando a Dios, amando a Jesucristo con todo nuestro corazón. ¿Pero de dónde vino esto? De la voluntad soberana de Dios. No vamos a discutir por qué lo hizo. No sabemos la verdad. Ese es un misterio. ¿Qué podía Dios encontrar en nosotros para animarle a que nos escogiera y a que un día nos hiciera nacer otra vez, nos hiciera nacer de nuevo? Pues lo único que encontró en nosotros es pecado, rebeldía, odio. No encontró otra cosa, pura maldad encontró en nosotros. Sin embargo,
era su voluntad que así sucediera. Esta epístola de Efesios que mencionaba hace unos momentos también nos dice, según en Efesios 1:4, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué lo hizo? No sabemos. Simplemente Él quiso hacernos objetos de su gracia, recipientes de su gracia. Él quiso salvarnos, Él pensó en nosotros y aquí estamos. Somos el resultado de la voluntad activa, la expresión activa de la voluntad de Dios. Entonces, la causa de nuestro nuevo nacimiento no es otra cosa más que la voluntad soberana de Dios. Dios así lo quiso. Y Dios es el que hizo ese milagro de darnos vida. Luego hablamos de la instrumentalidad, de la predicación de la palabra de Dios para poder llegar a la vida. Es tan importante que se predique la palabra. Si no se predica la palabra de Dios, nada sucede, hermanos. Si no se nos hubiera predicado la palabra de Dios, nada hubiera sucedido. Yo escuché el Evangelio toda mi niñez y fue hasta la edad de 14 años que por fin entendí lo que se me predicaba de Cristo. Muchos intentaron hacerlo con anterioridad. Muchos intentaron hacerme entender que necesitaba al Salvador. Yo no entendía, yo lo único que quería era pecar. Estaba yo totalmente desenfrenado, tocando las puertas del pecado para satisfacer mis deseos carnales, pero fue hasta que Dios envió a ese predicador y me predicó a Jesucristo de una manera tal que yo pude entender por primera vez, pude darme cuenta de mi necesidad de Cristo y rendirme a Él, rendir todas mis armas de rebeldía, mi orgullo, la confianza en mí mismo, el yo puedo, el yo soy alguien o voy a ser alguien en la vida. Todo eso lo tuve que dejar a los pies de Cristo y tuve que correr a Él, pedirle perdón. Pero ¿cómo sucedió eso? Se me predicó la palabra de Dios. Nunca subestime usted la palabra de Dios, porque esta es la que da vida, es la verdad. Como dice el Señor en Juan 17, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, entonces, un día, no era la primera vez, ya habían pasado muchas veces que había escuchado a predicadores, había escuchado a muchos hablar del Evangelio, hablar de Jesucristo, pero llegó el momento en que debía entregarme voluntariamente al Señor, como dice el salmista, tu pueblo se te entregará voluntariamente en el día de tu poder. Y llegó ese día del poder de Dios en mi vida y no pude resistir la palabra de Dios una vez más. Ese predicador habló con tanta claridad para mí, pero ¿de qué habló? Él predicó el Evangelio, predicó el Evangelio. Predicó con tanta claridad que yo no pude hacer otra cosa más que entregarme a Cristo Jesús. Y desde ese momento empezar a amarle y luego con el deseo de servirle. Unos meses después estaba ya en un lugar de entrenamiento para aprender la palabra de Dios y luego servirle al Señor el resto de mi vida. Ya llevo más de 50 años en esto. Y le doy gracias a Dios por haber hecho ese milagro en mi vida. Ese milagro lo hizo Dios, pero lo hizo a través de la predicación de la palabra. Así que Dios decidió soberanamente que fuéramos salvos, pero también soberanamente estipuló la manera en que llegaríamos a ser salvos. De otra manera, el milagro no hubiese sucedido. Debe ser la predicación de la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios hace su obra en nosotros. Entonces, cuando vamos y hablamos a las personas, nunca debemos subestimar un pasaje bíblico. El que nos parezca menos significativo, porque la palabra de Dios es potente. La palabra de Dios es capaz de derretir al corazón más duro. Usted nunca sabe cuándo lo va a hacer. La palabra de Dios es como el león, que una vez que se decide lanzarse sobre su presa, no hay nada que lo haga desistir y la va a atrapar. Es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros memorizamos un pasaje bíblico para aplicarlo a una persona que no conoce al Señor, nunca pensemos, pues voy a usar este texto, pero pues a ver qué pasa, a lo mejor ni siquiera me va a hacer caso, a lo mejor ni me va a oír, porque tú nunca sabes en qué momento el Espíritu Santo se va a presentar allí y va a cautivar esa mente y ese corazón y le va a hacer entender la palabra de Dios y va a hacer el milagro. Va a trabajar el Espíritu de Dios con la palabra de Dios, la va a aplicar a la mente, al corazón, y la persona no tendrá opción más que entregarse al Señor. Yo les animo a que lo hagan. Yo les animo a que tengan valor. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por el lavamiento en el Espíritu Santo, la renovación en el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por la participación del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios y trayendo a la luz este gran milagro de convertir un alma, de dar vida a seres muertos. Millones y millones de almas han recibido vida, ¿verdad? Ese campo que vio Ezequiel lleno de huesos de muertos, ¿verdad? Representa este gran milagro. Y vio todo ese campo lleno de huesos de muertos, y el Señor le oye una voz que le dice: ¿crees que estos puedan recuperar la vida, tomar vida? Señor, pues tú lo sabes. Y luego vio que empezaron a revestirse de carne esos huesos y músculos, pero no tenían vida, y necesitaba que viniera el Espíritu de vida y soplara sobre ellos. Y es así como sucedió el milagro, y se convirtió ese campo de huesos muertos, de muertos, en un gran ejército. Y eso es lo que sucede, mis queridos hermanos. Yo les estoy hablando de un milagro tremendo. Algo que no puede darse a un nivel humano, algo que ningún predicador, por hábil que sea, por experimentado que sea, podría ser. Jamás. Yo jamás he convertido a alguien. Jamás he convertido a alguien. Se dice que en una ocasión, en una de esas llegadas del hermano Billy Graham, encontró a un hombre que iba zigzagueando de un lado a otro y le dice: Señor Billy Graham, yo soy uno de sus convertidos. Y Billy Graham lo vio que estaba tomado, estaba borracho el hombre, y le dice: pues tienes mucha razón. Lo más seguro es que eres uno de mis convertidos, porque si fueras convertido del Señor, no andarías como andas. Mira, cuando Dios hace ese milagro, lo hace bien y lo hace completo. Igual alguna experiencia con el hermano Martin Lloyd Jones, de una persona que alegaba, ¿verdad?, que había recibido ese milagro y no era cierto. El hermano lo
vaya, le preguntó si todavía tenía ese deseo. En alguna ocasión quiso hacerlo, pero él no lo hizo. Y él le preguntó si tenía ese deseo todavía de hacerlo. Y dijo, no. Dice, entonces, pues, bueno, qué bueno que no te obligué a hacerlo en esa ocasión. Qué bueno que no lo hiciste, porque no hubiera sucedido el milagro. Hay muchas personas que se confunden, hermanos. Hay muchas personas que creen que porque levantan la mano en una campaña ya se salvaron. A veces se emociona porque alguien levantó la mano y dice, bueno, aquel la levantó, yo también, a ver qué se siente. Veo que están pasando al frente, están poniendo sus manos sobre la cabeza, a ver qué se siente, a ver qué pasa. A ver si así se me quita este vicio, aquel o el otro. Y no pasa nada. No, porque este milagro ha de suceder solamente cuando Dios lo realice, cuando venga de Dios. Cuando una decisión por Cristo venga nada más porque el predicador le emocionó como una ilustración tan conmovedora, no va a pasar nada. Pero cuando sea el Espíritu de Dios el que trabaje usando la palabra, esto ya será muy diferente, porque la persona habrá experimentado el gran milagro del nuevo nacimiento. Y el tercer pensamiento que sugiere el texto es el cuarto pensamiento que sugiere el texto es el propósito de Dios al darnos vida. Y es que seamos primicias de sus criaturas. Este lenguaje es un lenguaje antiguo testamentario. Bueno, pues Santiago lo entendía muy bien. Él era judío. Y seguramente que él veía todavía cómo se guardaban las fiestas, todavía se guardaban las tradiciones de la ley de Moisés, y esta en la que se celebraba la fiesta de las cosechas y se entregaban las primicias al Señor. Es muy interesante todo esto, todo lo que Dios demandaba del pueblo de Israel. Él siempre se quedaba con lo mejor y él exigía que el pueblo entregara a él lo mejor. Él quiso hacer consciente al pueblo que todo era suyo, que la tierra era suya. La tierra no se podía vender a perpetuidad, siempre tenía que quedar en las familias a quienes se les había asignado. Podían arrendarse por un tiempo, pero la tierra no se podía vender a perpetuidad y siempre regresaba al dueño original o a las familias originales, porque de esa manera Dios estaba diciendo a su pueblo, todo me pertenece, todo es mío, de ustedes no es nada, yo solamente les estoy prestando la tierra y les estoy prestando para que ustedes tengan sus cosechas y ustedes coman, se alimenten, pero de ahí ustedes me van a dar lo mejor. Y bueno, pues cuando empezaban con las fiestas de las cosechas, las primicias eran del Señor, es decir, los primeros frutos eran para el Señor. Y bueno, es muy interesante ver, por ejemplo, los árboles frutales. El judío no podía comer ni de la primera, ni de la segunda cosecha, ni de la tercera, ni de la cuarta. Tendría que esperar 5 años para empezar a comer el fruto de un árbol. Y fíjese nada más hasta dónde tenía que esperar, porque hasta el cuarto año las primicias de ese fruto debía entregarse al Señor. Los años anteriores el fruto tendría que caerse allí, podrirse, descomponerse y quedarse ahí en la tierra, pero sería hasta el cuarto año darían al Señor el fruto, las primicias de ese fruto de esos árboles, y hasta el quinto año el judío podía comer. Igual de la cebada, del trigo, de todo, tenían que llevarlo primero, que daba el campo, eso era para el Señor. ¿De qué estar hablando esto? Bueno, hay un sentido en que la iglesia viene a ser las primicias de la obra de Cristo en la cruz, pero también habla de esa entrega que se espera de aquel que ha nacido de nuevo para el Señor.
Hermanos, no hemos sido salvados solamente para quedarnos allí sentados en una banca, en una silla, escuchando un lindo sermón, irnos a nuestra casa, irnos a nuestras labores a la semana, con la misma regresar hasta la siguiente semana y volver a la misma rutina sin sentido. No, hermanos, debe haber una entrega completa al Señor. Bueno, y de este milagro, de milagros, habla el Antiguo Testamento. Fue anunciado en el Antiguo Testamento que sucedería este milagro. Muy interesante cómo el Antiguo Testamento habla, y a veces pareciera ser que está hablando solamente al pueblo de Israel. Y bueno, pues hay comentaristas, hay intérpretes que ahí se quedan, no logran ver más allá de las palabras del profeta, como hay muchos que no logran ver más allá de las palabras del Señor Jesús, cuántas cosas Él anunció a través de sus palabras que sucederían y que están sucediendo hoy día en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero pues quien tiene la mente muy corta, la vista muy corta, no logra detectarlo. Pero vean ustedes que esto estaba anunciado ya por los profetas, y uno de ellos es Ezequiel. Miren, en el capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 al 27, está anunciado este tremendo milagro. Y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y oigan esto: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿De qué otra cosa podría estar hablando este pasaje si no es del milagro del Nuevo Testamento? ¿Acaso no es lo que sucede en la iglesia? ¿Acaso no es lo que sucede en aquellos que llegan a conocer al Señor? Lo primero que predicamos es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden ustedes que esto es una figura allá en el Antiguo Testamento. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que Dios hace. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo, se nos predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios hace este milagro usada por el Espíritu Santo, y Dios nos da un corazón nuevo. Otra manera de decirlo es: voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que no entiende, ese corazón impenetrable. Voy a quitar ese corazón, voy a hacer el milagro, y en lugar de ese corazón de piedra les voy a poder poner un corazón de carne para que me amen. Qué bonito. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿No dice esto el Nuevo Testamento? Esto lo vemos en 1 Corintios 3:16. Esto lo vemos en 1 Corintios 6:19. Nos dice con toda claridad que nuestro cuerpo ahora se ha convertido en templo de Dios, y que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿No te emocionaría, mi querido oyente, nuevo oyente? Sé que hay algunos oyentes nuevos que están aquí escuchándome y que les suena extraño esto que estoy diciendo. Mire usted qué emoción, que Dios mismo se atreva a vivir dentro de usted. Que Dios envíe al Espíritu Santo para que more dentro de usted. Bueno, tal vez usted no me crea lo que estoy diciendo. Para
los que ya son hijos de Dios. Es muy obvio esto, pero tengan paciencia, porque hay personas nuevas que están escuchando la palabra de Dios. Es importante que ellos vean esto. Les voy a leer solamente uno de esos dos pasajes. Dice 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, esto lo dice el apóstol Pablo a los corintios, que eran hermanos, eran cristianos. Ya ese milagro había sucedido, pero no ha sucedido todavía en algunos de ustedes que me están oyendo. Imagínense usted que Dios mismo se atreva a vivir dentro de usted. Dios, el Espíritu Santo, convierte nuestro cuerpo en su templo. Es por eso que ahora intentamos, ¿verdad?, no ofenderle, vivir una vida tan distinta, una vida que agrade al Señor. No necesitamos que nos estén diciendo todo el tiempo: esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, pórtate así, pórtate de tal manera. No, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da el sentido correcto. Él nos informa, Él nos advierte, Él se alegra, Él se entristece, Él se enoja dentro de nosotros. Nos hace sentir cuando las cosas que hacemos están bien o están mal. Y nos da la capacidad de entender la palabra de Dios. Y nos da el deseo de obedecerla, el deseo de vivirla y vivir para el Señor. Bueno, aquí está este pasaje tan hermoso. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Los cristianos no tenemos que ser obligados a ello, porque Dios trabaja en nosotros y Él nos da deseos correctos. Muchos no se quieren entregar a Dios porque piensan: ay, ¿cómo voy a dejar este pecado? ¿Y cómo voy a dejar de hacer aquello y lo otro? Bueno, lo que no saben, lo que no entienden, es que Dios, al darles un corazón nuevo, al hacerles nacer otra vez, va a poner deseos nuevos en ellos, deseos correctos. Antes amábamos estar en el baile, antes amábamos estar en un antro tal vez, antes amábamos decir mentiras, antes amábamos maldecir y proferir palabras obscenas con nuestros labios y así desquitarnos de cualquier malestar. Pero ahora nosotros odiamos esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un nuevo sentir en nosotros, nos ha hecho nacer otra vez, ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros y nos ha dado una manera nueva de pensar, una manera nueva de ver la vida, de ver las cosas. Y ahora nosotros tenemos placer en otras cosas, no en lo que hacíamos. Lo que antes hacíamos ahora nos suena ridículo y ya no lo queremos hacer. Bueno, a los tales se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién los engendró? Dios. Dios es el que hace este milagro. Y ahora, para las personas nuevas que me están escuchando, ¿cómo va a suceder este milagro? No lo sé. No lo sé porque eso no se sabe, no se entiende, no se puede explicar, pero sucede. Y uno debe pedírselo al Señor. La persona nueva lo que tiene que hacer es humillarse, nada más. Humillarse, afligirse delante de Dios y humillarse, decirle: Señor, yo quiero que hagas este milagro. Mira, suena hasta injusto que uno se lo pida a la gente, ¿verdad? Tienes que nacer otra vez.
Oye, pero ¿cómo le hago para nacer otra vez? Bueno, hay predicadores que te dirán, mira, eso es lo más fácil del mundo. Ven, mira, arrodíllate y repite estas palabras que yo te voy a dar, ¿verdad? Y haz la oración de salvación. Y ya que termines de hacer esta oración, de repetir lo que yo te voy a decir, entonces te declaro hijo de Dios. Ya eres cristiano. Y no es así. No es así. La persona tiene que recibir el milagro de Dios. Y aunque suene injusto, Jesús se lo dijo también a Nicodemo. Oh, Rabí, sabemos que has venido de Dios, le dijo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Nadie hace las cosas que tú haces si no estuviera Dios con él. Sabemos que has venido de Dios. Lo estaba halagando, adulando por ahí. Jesús ni le hizo caso. Él le dijo, simplemente le dijo, Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Y Nicodemo no entendió. Él le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo entendió en un nivel humano, porque él dijo, ¿acaso tengo que hacerme pequeñito otra vez, entrar en el vientre de mi mamá y luego salir otra vez? Eso es lo que me estás diciendo. Ay, yo le hubiera dicho a Nicodemo, qué tonto eres. Bueno, eso lo hubiera dicho yo. Jesús lo dijo de otra manera. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ya le explicó el Señor, ¿verdad? En qué consistía esto. Y le exigió, tienes que nacer otra vez. Y bueno, aunque suene injusto que yo se lo pida, mi querido oyente, usted necesita nacer otra vez. Y ojalá pudiera yo decirle cómo y en qué momento. Pero le tiene que suceder como ha sucedido a todos aquellos que hemos recibido este milagro. Lo que sí le sugiero es que deje usted su orgullo y se rinda a Dios. Y así como un mendigo toca la puerta de aquel que le puede dar de comer, usted toque la puerta de Dios como un mendigo, sintiéndose el ser más miserable, humillado. Pídale que realice este milagro y dígale, Señor, hazme nacer otra vez. Yo quiero creer en Cristo con todo mi corazón. Yo quiero aprender a amarte con todo mi corazón. Y quiero aprender a servirte con todo mi corazón. Oh, amados hermanos, aquellos que somos ya hijos de Dios, aquellos que ya hemos recibido este milagro, deberíamos caer en nuestras rodillas y decirle, Señor, gracias por darme el nuevo nacimiento. Gracias por haber realizado este milagro en mi vida. Gracias por haber quitado ese corazón incrédulo de piedra y haber puesto en su lugar un corazón de carne que ahora te ama y que desea vivir una vida santa. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y para nuestros devocionales, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Ya es viernes, gracias a Dios. Hemos concluido una semana más laboral aquí en los devocionales. Espero que les haya alimentado, les haya animado, porque ese es el propósito. Pues al saber que íbamos a tener cerradas las puertas de ese edificio, yo dije, mis hermanos necesitan ser animados con la palabra de Dios. Quiera Dios que lo hayamos logrado en esta ocasión también. Dios bendiga grandemente y un saludo a todos mis hermanos que se conectaron hoy. Hasta la próxima.